Buenas, bueno, aquí estoy una vez más intentando explicarle a ustedes cómo se hace el análisis financiero a partir de las herramientas como lo son el análisis vertical y el análisis horizontal. Es importante tener presente que el análisis vertical nos brinda una idea, digamos, un poco más centrada de por dónde debemos iniciar a realizar dicho análisis. Teniendo en cuenta que en el análisis vertical, pues lo que se busca es mirar con qué porcentaje participa cada rubro, es decir, cada cuenta dentro de un total o de un subtotal. Por ejemplo, en el caso de los rubros que forman parte del grupo de activos corriente, eh, por decir algo, el efectivo. Entonces la idea es mirar con qué porcentaje participa el efectivo de ese subtotal de activo corriente. Y en la medida en que vamos calculando esos porcentajes, pues nos daremos cuenta de cuáles son las partidas más relevantes. Y si tenemos claro cuáles son las partidas más relevantes, pues podremos iniciar por ahí el análisis que queremos. Entonces, fíjese que es el mismo ejemplo que hemos estado desarrollando. Este ejemplo es del autor Héctor Ortiz Anaya. Entonces, aquí nos dice un poco de que en el análisis vertical, una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero y consiste en tomar un solo estado financiero, igual nosotros lo vamos a hacer para los 10, 11 periodos que tenemos, y relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base, es decir, la cifra que voy a tomar entre la cual lo voy a dividir, esa será la cifra base. Se trata de un análisis estático, pues lógicamente estudia la situación financiera en un momento determinado, a diferencia del análisis horizontal, que sí es dinámico porque implica, digamos, un análisis de periodo a periodo. Ok, sin embargo, el análisis vertical igual nosotros lo podemos convertir en un análisis dinámico. ¿Por qué? Porque está bien que el análisis vertical es solamente un periodo, pero al analizar cuál ha sido la participación de ese rubro con relación a todos los demás periodos, pues lo convertimos en un análisis más dinámico. Ok, entonces pasamos aquí, en este caso, al balance general. Pues aquí podemos apreciar las cuentas del balance general y del estado de resultados. Ok, entonces, por ejemplo, aquí en las cuentas del balance general hacemos un cálculo, sugerencia. Aquí para efectos de la explicación está de esta forma. Una sugerencia que yo les doy es que sea, por ejemplo, año 2, aquí año 3, aquí año 4, aquí año 5 y así sucesivamente. Y al final de todos esos periodos sí colocar análisis vertical y empezamos a colocar año 2 el análisis vertical, año 3 el análisis vertical y así sucesivamente. Entonces el análisis vertical consiste en un cálculo, como lo hemos explicado, es decir, una división de que de un rubro entre una cifra base. En este caso, por ejemplo, dividimos el efectivo entre una cifra base que hemos tomado aquí como el total de activos. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, la cifra base la hemos colocado en términos constantes. ¿Vale? Entonces, cuando lo calculamos para cada uno, va a estar dividido entre el total de activos para cada uno, ¿vale? Entonces ahí tenemos los porcentajes, ¿cierto? Lo mismo lo hacemos en el activo no corriente, lo mismo lo hacemos en el pasivo. Por ejemplo, en el caso del pasivo y de patrimonio, dividimos cada partida entre el total de pasivo más patrimonio. Este análisis, si ustedes quieren hacerlo aún más detallado, se puede hacer inicialmente dividiendo cada partida de balance entre un total, por ejemplo, cada partida del activo entre el total del activo. Y luego, para hacerlo más profundo, podemos analizar por ejemplo, cada rubro del activo corriente entre el subtotal de activo corriente para mirar con qué porcentaje participan cada una de esas cuentas dentro del subtotal de activo corriente. Entonces fíjense que ya vamos teniendo unos porcentajes. Miren los porcentajes que vamos teniendo. Por ejemplo, nos va diciendo, el efectivo apenas participa con 0.4. Fíjense que esto es un análisis vertical, estático. Pero si ya yo tengo el segundo periodo, me dice que el efectivo en el segundo periodo participó con 0.7, pues ya yo lo puedo volver dinámico, horizontal. Es decir, ya puedo mirar cómo ha cambiado la participación de cada rubro durante los años objeto de análisis.
Entonces, fíjense, por ejemplo, las inversiones temporales participan con el 3.5%, las cuentas por cobrar participan con el 6%. Fíjense que ya como que va agarrando un poquito más de participación. Pues claro, porque es que las cuentas por cobrar son un rubro importante dentro del activo corriente o dentro del total de activos. Por ejemplo, al igual que los inventarios, fíjense que esta empresa pues no es una empresa de servicios, sino que es una empresa del sector manufacturero o industrial, entonces tiene en inventario una gran concentración, 15.9. Entonces cuando vamos ya al activo fijo, fíjense que el activo fijo, por ejemplo, en el caso del activo fijo, el activo fijo bruto participa con el 69%, el activo fijo neto con el 39%, es decir, una vez descontada la depreciación. Pues lógicamente el activo fijo bruto va a participar con un gran porcentaje, dado que para este tipo de empresas es un rubro supremamente importante. Pues lógicamente en el caso de empresas de servicio, de pronto no será un rubro tan importante, de pronto, pero hay empresas que sí tienen un rubro importante aquí, por ejemplo, en el caso del de Electricaribe, una empresa de servicios públicos, y su activo fijo está alrededor de los 2 billones de pesos. Pueden haber otro tipo de empresas del sector servicio que no requieran una inversión tan considerable en el tema de activo fijo bruto, ¿vale? Sin embargo, empresas manufactureras, pues como se encarga de producción de su producto como tal, entonces, pues lógicamente será importante este rubro. Entonces, fíjense, ya vamos teniendo unos porcentajes, nos vamos dando cuenta que el activo corriente participa con el 53.3% y el activo no corriente, el activo fijo en este caso, participa con el 39% y los otros activos con el 7.6%. Entonces, ya cuando nos vamos a un análisis de tal situación, voy a agrandarlo un poquito aquí, ya cuando nos vamos al análisis de tal situación, ¿qué podemos empezar describiendo? Por ejemplo, podemos hacer un análisis primero de lo general y vamos hacia lo particular. De lo general, hombre, cómo está integrado, digamos, o cómo está compuesto o integrado así, cómo están integrados los activos de la empresa, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que, digamos, la estructura operativa de la empresa o la estructura de activos de la empresa está, digamos, integrada de la siguiente forma. Es decir, el activo corriente participa con un 53.3% dentro del total de activos, el activo fijo con un 39.1% y los otros activos con el 7.6%. Ya en aquí una explicación como un ejemplo, si se puede decir, claro, ustedes lo van a tener para cada año. Como lo van a tener para cada año, pueden hacer una gráfica donde reflejen la participación dentro de cada grupo en la estructura operativa de la empresa, y ustedes lo pueden graficar y ustedes pueden decir cuáles fueron los periodos donde, digamos, el activo corriente tuvo una mayor participación, cuáles fueron los periodos donde el activo corriente tuvo una menor, o donde tanto el activo corriente como el activo fijo tuvieron una participación muy, 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 muy equilibrada. Entonces ustedes lo pueden hacer. Tengan en cuenta que el análisis financiero, o sea, depende mucho digamos, del análisis como tal que hace la propia empresa, la propia persona, perdón, o de la perspectiva que tiene la persona, o de la, digamos, o de lo que puede intuir la persona como tal. Entonces, este puede ser una forma de hacerlo. Fíjense, aquí el autor nos comenta algo al respecto. Dice, no existe una exagerada concentración en activos fijos o activo corriente. Se tiende a un equilibrio entre estos dos rubros, lo cual es bien explicable en una empresa industrial, en especial si se trata de una siderúrgica en la cual las instalaciones implican costos muy elevados y requiere asimismo una alta inversión corriente, principalmente en inventario. Pues claro, una empresa, en este caso industrial, que se dedica a la elaboración de sus productos, pues va a tener una concentración significativa tanto en el activo fijo como en los inventarios. Fíjense que si yo lo coloco por cada periodo, ya yo puedo agregarle a este tipo de análisis, yo puedo decir, tal como se refleja en el anterior o en el siguiente gráfico, dependiendo de ustedes dónde lo van a ubicar el gráfico, los activos corrientes presentan una participación promedio, al final calculan el promedio, cercana al tanto por ciento, siendo el grupo más significativo dentro de esta empresa.
¿vale? Seguida por el grupo de activos fijos con una participación promedio de tanto por ciento. Cabe resaltar que para los periodos tal y tal, los activos corrientes sufrieron un cambio significativo o crecieron mucho o disminuyeron mucho, ¿sí me entienden? Entonces hay que como que explicar, digamos, aquellos puntos donde cambia significativamente o radicalmente o considerablemente un rubro o un grupo con respecto a otro grupo. Entonces es importante explicar esos temas y si se puede, lógicamente relacionarlo con alguna situación del contexto o de la región o de la empresa o de la competencia, pues mucho mejor porque estaría dándose una, digamos, un argumento pues razonable al cambio en dichas partidas. Entonces siempre hay que buscar como que ese tipo de explicaciones. Fíjense, por ejemplo, ya acá, si nos damos cuenta que el activo corriente, pues es un grupo muy importante dentro de esta empresa, ¿vale? Entonces hacemos como un análisis, digamos, más detallado. Es decir, hacemos como un zoom de este grupo. Hacemos un zoom de este grupo y tenemos esta clasificación que está aquí. Fíjense que esta clasificación que está aquí, digamos, si nos vamos acá a los porcentajes, no tienen nada que ver con los porcentajes de participación que, digamos, ya habíamos calculado. Por ejemplo, fíjense que aquí el efectivo es 0.4 y 0.7, ¿vale? Aquí no, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es calcular o dividir cada rubro del grupo de activos corrientes entre tal grupo. ¿Me entiendes? Es decir, divido el efectivo sobre el subtotal de activo corriente. ¿Para qué? ¿O a fin de qué? Hombre, a fin de poder visualizar, como es un grupo muy importante, a fin de poder visualizar dentro de ese grupo, dentro de este grupo, cuáles son las partidas que tienen mayor participación. Ya eso nos va dando una idea muchísimo más centrada del análisis que queremos hacer. Entonces fíjense que al hacer ese zoom nos damos cuenta de que el efectivo pues pesa el 0.8. Las inversiones temporales, bueno, fíjense, ya pesan 6.5%. Las cuentas por cobrar 11.2% y los otros deudores 2.5%. Pero miren cuánto pesan los inventarios totales, 78.9%. O sea, no es una cifra irrisoria, ni mucho menos, una cifra significativa que merece especial atención. Especial atención en, no, que, o sea, no quiere decir que eso está malo, no. Especial atención en cuanto a qué. Especial atención en cuanto al análisis detallado de este rubro. Es decir, qué ha pasado con ese rubro o qué pasó durante los 10 u 11 periodos que hemos estado analizando. Por eso yo siempre le he hecho mucho hincapié en el tema de que, hombre, entre más periodos tengamos, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea más aterrizada, más detallada de qué sucedió con cada grupo. En cambio, si tenemos 5 periodos, pues nos tenemos 5 y nos limitamos a eso. Si tenemos más periodos, pues podemos tener una visión más detallada de qué ha pasado con ese rubro. Entonces, fíjense, en este caso, miren una explicación que nos da aquí brevemente el autor. Se encuentra entonces que los inventarios totales representan el 79%. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, tal como refleja el anterior gráfico, se encuentra que los inventarios, al constituir un rubro importante dentro del grupo de activos corrientes, participa en promedio, porque no me voy a poner a decir que el primer año aumentó, después disminuyó, después otra vez aumentó. No, en promedio participa con un tanto por ciento dentro del subtotal de activos corrientes. Siendo los periodos más significativos, yo siempre hago mucho énfasis en eso, porque hay que destacar los periodos más significativos, siendo los periodos más significativos o más representativos los años tal y tal, periodos en los cuales la empresa tuvo mayor participación dentro del mercado. Para yo decir esas cosas, yo me lo estoy inventando aquí como digamos, como buscando un argumento a esta explicación. Ustedes lo pueden, no se lo van a inventar, ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, en la página del DANE o en la página digamos, de una, digamos, de una entidad que maneja ese sector en que ustedes están trabajando,
para ver en ese sector, digamos, cuál ha sido la dinámica que ha estado aconteciendo, porque puede ser que, hombre, el incremento en el inventario obedece a un crecimiento en la demanda, teniendo en cuenta que para esos periodos en el sector hubo un incentivo en cuanto a la compra de estos productos, lo cual favoreció lo cual, digamos, o sea, lo cual impulsó a la empresa a generar o a incrementar el volumen de ventas, ¿sí me entiendes? Es como que buscar una explicación más argumentada de por qué un rubro pudo haber aumentado o disminuido. En caso del inventario, bueno, cuando aumentó, por qué aumentó, por qué disminuyó. En fin, en caso de los que disminuyó, pues también explicar, hombre, los periodos en los cuales se presentó una disminución considerable en el rubro de inventario fueron los años tal y tal. Ahora hay que explicar por qué disminuyó ese rubro en esos periodos. Hombre, si fue porque se deterioró el inventario o si fue porque se vendió mucho también el inventario. O sea, hay que buscar la explicación. La explicación de pronto lo pueden encontrar en la nota de los estados financieros también. Entonces, fíjense, aquí me dicen, no es fácil decir si lo anterior es bueno o conveniente para una empresa, pero si se puede comparar esa estructura con la de otras empresas del mismo sector, se pueden obtener conclusiones, ¿me entiendes? Bueno, pero sí se puede, perdón, sí se puede comparar con otras empresas. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en caso bueno, en el ejemplo estaba Almacenes Ley, pero una empresa, digamos, ya desaparecida. Fíjense que para este caso de un tipo de empresas de este sector, como puede ser la Olímpica, el Éxito, miren cómo está, digamos, la repartición en cuanto al activo, a los grupos del activo total. Entonces miren que el activo corriente participa con el 77, mientras que acá participa con el 53. Claro, una empresa comercial de pronto no tienen tanta participación en los activos fijos como una empresa industrial. Entonces la idea es como compararlo con una empresa también del mismo sector, ¿vale? Cómo está la empresa, si eso puede ser bueno o puede ser malo. Ya todo depende del punto de vista desde el cual ustedes están realizando el análisis. En el caso de los pasivos, por ejemplo, bueno, en el caso del activo no corriente, pues lógicamente, bueno, aquí no se hizo, digamos, una explicación detallada, pero sí amerita hacerse una explicación detallada de qué pasó con el activo fijo. En este caso, el activo fijo pues tiene una participación relevante dado que es una empresa industrial o manufacturera y pues lógicamente habrá que explicar qué está pasando con ese grupo, con ese rubro de activos fijos, si aumentó fue porque compramos, porque se valorizó, disminuyó porque se deterioró o porque estoy vendiendo un activo, o disminuyó porque estoy cambiando de una maquinaria para mejorar el proceso. Entonces son explicaciones, digamos, más detalladas, más concluyentes de nuestro análisis. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir una explicación descriptiva. En promedio, el activo fijo presenta una participación cercana al tanto por ciento y ubicamos el valor en pesos. Los periodos más significativos fueron los años tal y tal, los periodos donde presentó una baja o una caída en este rubro fueron los años tal y tal y tal. Para los periodos en los cuales presentó un alza en este rubro, es importante anotar que obedeció a una compra de maquinaria, producto de una ampliación de la producción, ¿sí me entiende? O a los periodos en los cuales disminuyó, obedeció a un deterioro de la maquinaria, obedeció a que la maquinaria se reemplazó por una nueva. En fin, la idea es explicar eso. Bueno, también, digamos, al mirar los pasivos, se puede observar, digamos, la participación de cada rubro. Por ejemplo, en el caso de las obligaciones bancarias, fíjense la participación que tienen los pasivos de corto y de largo plazo, al igual que el patrimonio. Entonces, ya al momento del análisis, por ejemplo, del pasivo, pues digamos que es como que seguir la misma dinámica del activo. Entonces, acá sería, hombre, hay que analizar, o es importante analizar, digamos, la estructura
Bueno, en este caso, la estructura del activo, todo el activo se conoce como estructura operativa. Y la estructura del pasivo más patrimonio se conoce con el nombre de estructura de capital. ¿Vale? O estructura financiera es todo. Y la estructura de capital, entonces ya lógicamente abarca aquí el patrimonio y el pasivo no corriente. Y la estructura financiera abarca todo el financiamiento de la empresa, es decir, tanto el pasivo corriente como el no corriente y el patrimonio. Ok, entonces fíjense que aquí se puede observar que tanto el pasivo corriente como el pasivo no corriente, ahí hay una participación casi que igualitaria, ¿cierto? Equilibrada. Y el patrimonio, pues bueno, si ya pesa con un 48%. Entonces podemos explicar. Aquí en este caso el autor lo que manifiesta es esta distribución refleja la política de financiamiento que la empresa tenía en ese momento. Se observa un equilibrio casi perfecto entre los pasivos de corto y largo plazo y un predominio muy importante del patrimonio. Esto significa una sana política de financiación o de financiamiento, donde los acreedores en total solo son dueños del 51%, ese 51% donde sale de la sumatoria de los dos, fíjense, 51%, que tiene un 0.8% de la empresa y los accionistas por su parte poseen el 48.2%. Además se nota en la que la participación de los pasivos corrientes es relativamente baja comparada con la participación de los activos corrientes. Fíjense, aquí pasivo corriente 25.5 y cuando miramos los activos corrientes 53. ¿Por qué de pronto el autor hace ese tipo de análisis? Porque como veremos más adelante en los indicadores, hay un indicador que hace parte del grupo de indicadores de liquidez, que es la razón corriente, que lo que hace es analizar cómo se encuentra, digamos, el activo corriente frente al pasivo corriente. En otras palabras, es con cuántos recursos cuento de corto plazo para atender los compromisos de corto plazo. Entonces, como los activos corrientes son mayores, pues me da una idea de que en cuanto a la liquidez en razón corriente está bien, o pues está bien la empresa. Lo mismo, igual es importante aquí, al igual que en el activo, es importante aquí hacer como un zoom y empezar a explicar pues cada grupo del pasivo corriente, no corriente, ¿vale? En fin, miren lo que dice acá. Esto indica que la empresa posee en el corto plazo un mayor valor que las exigibilidades que tienen en el mismo periodo. Es lo que le estaba comentando. La anterior estructura es adecuada para este tipo de empresas, puesto que teniendo un alto nivel de inversiones fijas, su financiamiento debe estar integrado fundamentalmente por patrimonio y pasivos de largo plazo. Patrimonio y pasivos de largo plazo es lo que se conoce como estructura de capital. Por otra parte, no se aprecia un grado sobresaliente en la participación de algunos de los renglones del pasivo o del patrimonio. En este sentido, las cuentas más significativas son reservas, pensiones de jubilación, capital pagado. Fíjense que ya ellos hicieron como un análisis más detallado. Cuando habla de esos rubros, reservas, pensiones, pues es como irnos acá al detalle, ¿vale? Cuando nos vamos al detalle, en cuanto a reserva, fíjense, aquí está reserva. En cuanto a la pensión, aquí está pensión. Y la otra es capital pagado 14.7. Aquí nos vamos a encontrar, digamos, como 14.7. Bueno, aquí que 14.6, ¿cierto? Lo que hacen ellos es, por ejemplo, mirar dentro del patrimonio con cómo participan cada rubro dentro del total de patrimonio. Y del pasivo, cómo participan cada rubro dentro del total de pasivo. Esta también es otra forma de ampliar un poquito más el análisis. ¿Vale? Eso, digamos, a manera general. Ya en cuanto al estado de resultado, pues lo que se hace es que se divide cada rubro entre las ventas, ¿vale? Es decir, las ventas van a ser la cifra base, entonces se divide cada rubro entre las ventas. Y ahí nos dan algunas cifras, por ejemplo, el costo es el 72% de las ventas, la utilidad bruta es el 27%, y así sucesivamente. Aunque esto así solo no nos dice mucho, esto así solo no nos dice mucho, igual tú se puede explicar, pero la idea como tal es para tener un análisis más interesante del estado de resultado es importante compararlo con otras empresas, digamos, con la competencia.
Ya para este caso, como se plantea un análisis con la competencia, pues lógicamente aquí el análisis vertical del estado de resultado o de alguna cifra del estado de resultado sí tiene mayor relevancia o sí cobra mayor relevancia. Por ejemplo, porque la empresa de acerías es el objeto de análisis y las competencias son estas que están aquí. Entonces, cuando yo empiezo a comparar, yo puedo decir, hombre, en comparación con las empresas de la competencia, con las empresas del sector, los costos se encuentran en un 72%, es decir, digamos, más o menos al margen de los costos de la competencia. La utilidad bruta o la utilidad bruta traducida en porcentaje, es decir, la utilidad bruta dividida entre las ventas se conoce como margen bruto, es un indicador de rentabilidad. Entonces, cuando yo voy a hablar de eso, yo digo, en cuanto al margen bruto, la empresa Acerías, con relación a la competencia, digamos, ocupa el tercer puesto, dado de que en el primer puesto se encuentra la empresa Simesa con un 30.4%, seguida de Sidelpa con un 31.1%. Y en el último puesto se encuentra Sidemuña con un 9.7%. Entonces yo puedo decir, sin embargo, al analizar el margen operacional, que es la utilidad operativa sobre las ventas, se percibe que la empresa Acerías mejora un poquito el margen, ubicándose, bueno, se sigue ubicando, digamos, en el tercer puesto, pero ubicándose en un 20,4%, o sea, muy cercano ya al margen operacional de las otras empresas. Ya cuando vamos a analizar el margen neto, fíjense que la empresa Acerías ya supera digamos, el porcentaje de las empresas competencia y se ubica en el primer puesto. Entonces, como sería como un análisis ya un poquito más detallado o más, digamos, argumentativo de la situación de la empresa en cuanto al estado de resultados. Ya, por ejemplo, si quiere hacer un análisis cruzado, entonces se podría mirar cómo cambian los costos de venta con relación a las ventas, o cómo cambian los costos de venta con relación al inventario, o cómo cambia la utilidad con relación al número de ventas o a la eficiencia con la que yo manejo los recursos. En fin, se puede mirar partida por partida qué tanto han aumentado los otros ingresos con relación a los ingresos reales, o los otros gastos con relación a los gastos reales, o qué tanto aumentan los gastos operacionales con relación a los costos, ¿me entiendes? Y mirar, por ejemplo, mirar si realmente por ejemplo, en el caso de los costos de venta, si realmente el incremento de los costos de venta obedece a un aumento en los niveles de inventarios que se adquirieron, o si obedece más que todo a un aumento en el precio. Entonces, fíjese que son dos cosas diferentes. Entonces, pudo haber aumentado el costo de venta porque yo compré más materia prima, o pudo haber aumentado porque aumentaron los costos. ¿Producto de qué? Producto de muchos factores. Producto de la inflación, producto de crecimiento de los precios en el mercado, producto de, digamos, del alza en el dólar, en fin, o sea, puede verse a muchos productos que, hombre, producto digamos, una escasez digamos, de ese insumo en el mercado, en fin. Eso hay que indagarlo, lógicamente, con el DAN y con todas estas páginas que nos brindan ese tipo de información. Ahora, en cuanto a otros grupos como los gastos operacionales, bien sea de administración y venta, hay que mirar si el incremento de los gastos tiene mucho que ver con el crecimiento de la empresa, o si es que realmente no tienen ningún tipo de justificación para controlarlos como tal. Por ejemplo, acá en el análisis horizontal, también yo dejo unos comentarios al respecto. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las cuentas por cobrar, hay unas variaciones que pueden haberse originado al aumento o disminución en las ventas, o un cambio en las condiciones de venta o descuentos en el inventario, si es realmente un cambio en el sistema como se está midiendo el inventario. Entonces, fíjense, en el activo fijo, si realmente una ampliación de la planta se justifica o no. O sea, pueden darse muchos cambios que pueden, digamos, describir la situación de esas variaciones en las cuentas. Bueno, yo creo que con esto ya podemos tener un análisis y un avance en cuanto a hacer el análisis vertical. Espero digamos, que les sirva de mucho. Igual yo voy a estar profundizando con ustedes
en estos temas. Gracias.